hicimos un ejercicio completo de velocidades y aceleraciones, y pues para que tengan un poquito pues más o para que queden más firmes en esos conocimientos, lo que vamos a hacer hoy es solucionar este ejercicio que tenemos acá. Lo voy a hacer un poquito más rápido de lo que hicimos en lo anterior, pues porque supuestamente ustedes ya deberían tener un poquito más de agilidad, un poquito más de experiencia, y sobre todo pues porque hoy ya tienen que entregar un primer ejercicio desarrollado de lo que son velocidades y aceleraciones, ¿de acuerdo? Vamos a echarle una leída y vamos a ver qué nos preguntan y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces nos dicen, un mecanismo mostrado en la figura, el eslabón gira, el eslabón 1 gira a velocidad constante de tanto, las dimensiones nos dan las dimensiones, obtenga el plano de velocidades y aceleraciones, determine velocidades angulares, aceleraciones angulares de todos los eslabones. Y nos dicen entonces, si están dando información de uno, pues sabemos entonces que probablemente los grados de libertad nos van a tener que dar 1 y que mi entrada va a ser ese mismo elemento 1. Vamos a comprobarlo pues para ver que estemos bien. Vamos a calcular los grados de libertad. Entonces, ¿cuántos elementos móviles tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 elementos móviles, porque mire que en esta parte vemos que esas dos varillas son la misma, entonces en total tenemos 5 elementos móviles, entonces 3 por 5, y vamos a ver cuántos pares tenemos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí tenemos 2, 7 pares. En total vamos a tener una entrada, que es lo que acabamos de decir que probablemente es lo que nos tiene que dar. Entonces hasta ahí vamos. Listo, ya está viendo entonces que tenemos bien nuestras entradas, entonces ahora tenemos que hacer mi clasificación de grupos de Azur. Ya dijimos que la entrada va a ser ese elemento 1, porque es del cual me están dando información. Entonces, esa entrada, vamos a agregar, vemos que podemos agregar par F, par G y par C con elementos 5 y 3, con pares F, G y C, tipo rotacional y marco rotacional. Y luego entonces vamos a agregar otro grupo, que entonces ahora van a ser elementos, que no están numerados, probablemente debe ser 4, elementos 4 y 2 con pares, podemos colocarlo E de F, aunque pues estos dos simplemente cambiar el nombre y no tendría ningún problema. Bien, ya tenemos la clasificación de grupos de Azur, vemos que si nos dieron las entradas, número de entradas que tenían que dar, ya podríamos empezar a solucionar velocidades sin ningún problema. Podríamos empezar a mirar, a intentar solucionar este grupo de Azur. Pero antes de eso, pues vamos a dibujar el mecanismo, y pues para poder dibujarlo, si estamos trabajando en SolidWorks como si fuera una hoja, tengo que definir entonces ese factor de escala de longitudes. Lo podemos hacer entonces con este primer segmento. Les podemos decir que lo vamos a definir como la longitud de AF sobre lo que quiero que mida AF en este plano que voy a dibujar. Pues vamos y miramos, la longitud de AF son 50 milímetros, y vamos a decir, por ejemplo, que quiero que me mida 25 milímetros en el plano. Si vemos que el dibujo sin ningún problema cabe en una hoja, pues simplemente mi factor de longitud sería 1 y lo dibujo con las mismas dimensiones. Pues probablemente no podríamos llegar a tener problemas, más que todo, a ver, 10 centímetros. Bueno, dejémoslo ahí con ese factor de escala de 2. Igual acuérdense que los factores de escala es algo empírico o más de experiencia. Uno coloca un valor, y si vemos que el dibujo no se me sale de la hoja o está muy pequeño, pues vengo y modifico esta distancia a F, lo que me modifica el factor de escala de longitudes, por donde me modifica pues el tamaño del dibujo. Bien, entonces ya teniendo esa longitud a F, pues podemos ahorrarnos un poquito de tiempo y vamos a encontrar entonces todas esas distancias.
Por ejemplo, entonces podemos decir BD, va a ser entonces mi longitud BD sobre mi factor de escala de longitudes. Esa L1 en el plano, entonces sería acá, 1 sobre mi factor de escala de longitudes. Aquí tenemos centímetros y el factor de escala. Entonces, 30. L1 son 100, igual que L1 y L2 son iguales. L2 en el plano sería el mismo valor, son 100 milímetros. Mi factor de escala, aquí sería el plano. ¿Qué otra longitud tenemos? L3 vemos que es igual a esa longitud a F, entonces pues, sabemos que va a ser estos mismos 25 milímetros. La que nos faltaría es L4. Entonces esa L4 en el plano sería entonces L4 sobre mi factor de escala de longitudes, que son 20 milímetros, sobre ese factor de escala de longitudes. Tendríamos entonces que esa distancia serían 10 milímetros. Listo, ya entonces teniendo ya todas las longitudes de lo que me mediría ese mecanismo en el plano, entonces ya puedo venir aquí al plano y empezar a dibujar. Vamos a empezar entonces ubicando un punto. Ese punto va a ser, supongamos A. Vemos que A y C están verticales a una distancia L1. Esa L1 son 50 milímetros. Vamos a colocar este nuevo punto vertical con el otro, con una distancia entre ellos 50 milímetros. Son 50 milímetros. Entonces ya ubicamos el punto C. Ya teniendo a A, sabemos que va a estar a 60 grados, porque es lo que me dice aquí el enunciado, analiza el mecanismo con la configuración mostrada con pi1 de 60 grados. Entonces a 60 grados, midiendo la distancia a F, que son 25 milímetros, a medir F, voy a colocar aquí una línea para poder medir entre los este ángulo. Tenemos aquí 60 grados, midiendo entonces 5 milímetros. Pues con eso ya tenemos ubicados. Vamos a colocar el nombre. A. El punto C. Y el punto B. Listo. ¿Cómo encontramos entonces ahora las otras distancias? Vemos que tenemos un ángulo de 90 grados entre 3 y 5 y nos dan L4, que L4 serían 10 milímetros. Entonces vamos a trazar una circunferencia con centro en F de radio 10 o diámetro 20 y donde esta línea tangente se me cruce con ella, pues ahí debería estar entonces ese punto G. Entonces hacer eso, vamos a dibujar entonces un círculo con diámetro 20. Ahora vamos a dibujar una línea. Esta línea tiene que ser 20. Y donde se me crucen esas dos líneas, entonces vamos a tener que aparece punto F.
No, este no. ¿Cómo se llamaba? G. No me equivoco, 90 grados esto aquí. Aprovechemos que estamos ahí, lo podemos. Bien, ahí me aparecería entonces el punto G. Ya teniendo entonces a G, nos faltaría ubicar el punto D, el punto B. El punto B, pues vemos que tenemos la distancia L2 y L. Vamos a ubicar este punto. Esta sería la distancia L2, que son 50 milímetros. Ahora, esta de 2 sería la distancia L. El de 2 debe ser el de 3, que son 50 milímetros. Esta escala nos estaría dando 5. Teniendo eso, entonces podemos ubicar esta línea. Miren que aquí nos dicen que son 30 grados. Esta línea, un ángulo de 30 grados. Ya para terminarlo, entonces hacemos un círculo, el centro en este, y radio la distancia BD, que son 30, un diámetro de crucen. Ya tenemos entonces el punto B y el punto D. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta entonces con el dibujo? Profe, ¿cuánto es que es BD? BD, la distancia entre BD es 60 milímetros. Con el factor de escala, pues entonces nos quedan 30 milímetros y por eso el círculo tenía diámetro 60, para que nos quede entre B y D 30. ¿Sí? 30. Bien, vamos a borrar las cotas simplemente para darle un poquito de claridad al dibujo. Un poquito, vamos a fijar todos estos elementos. Simplemente para que luego no vaya a tener problemas como la otra vez que se me movió el mecanismo. Listo. Ya entonces tenemos dibujado el mecanismo, utilizamos el factor de escala pues, para encontrar las longitudes. Entonces ya que lo tenemos dibujado, entonces ¿qué haríamos ahora? Ahora sí vamos a empezar a mirar velocidades. Entonces sabemos que el de entrada pues, nos va a servir para encontrar información para este grupo. Entonces vamos a empezar analizando este grupo. Pues en este grupo
debería entonces conocer las velocidades de las entradas, velocidades C y de F. Mire que la velocidad de C, pues rápidamente podemos decir que es 0. Y si necesitamos la velocidad de F, la podemos encontrar con la velocidad de A. Si intentáramos plantear velocidad de G con respecto a C, pues entonces vemos que alguna de las dos ecuaciones, o G con respecto a C, o G con respecto a F, vamos a tener problemas porque tendríamos diferente cuerpo, diferente punto. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder plantear ecuaciones entre ellos? A ver, ¿qué se les ocurre? Extender el elemento 3. Es el compañero dice, yo puedo extender el elemento 3. ¿Y hacia dónde lo puedo extender? Lo puedo extender hacia F, ¿cierto? Y tendríamos, entonces me aparecería entonces, por ejemplo, el elemento F3. Y sirve. Pero no es la única, aunque esta es un poquito diferente. Hay otra extensión que yo podría hacer, que sería extender, por ejemplo, mi elemento 5 sobre C, y me aparecería uno que se llamaría P5. ¿Sí? O sea, no siempre, mire, cuidado con eso, a veces se puede proyectar de otra forma. O sea, si tenemos dos rotacionales, puedo proyectar sobre cualquiera de los dos. Vamos a hacer la de 3 sobre F, pues porque es la que el compañero vio, pues vamos a hacer esa. Proyectamos a mi elemento 3 sobre F, me aparecería entonces un nuevo elemento que se llamaría F3. Dios, vale mucho. Entonces, ese F3 me va a reemplazar a G, entonces ya no voy a utilizar a G, sino que voy a tener a F3. Si vemos a F3 y F3 y F están sobre el mismo punto, entonces podría plantearlo, y están en diferentes cuerpos, ¿no? Porque F pertenece a 1 y a 5, y F3 pues pertenece a 3, o sea, misma posición, diferente cuerpo. Y si miramos entre F3 y C, pues F3 pertenece al cuerpo 3 y C también pertenece al cuerpo 3, entonces puedo plantear velocidades. Con eso yo ya puedo solucionar este grupo, entonces vamos a hacer eso. Antes de eso, pues necesitamos la velocidad de F, que es una de las la que me da la entrada. Esa velocidad de AF la podemos calcular como la velocidad de A más la velocidad de F con respecto a A, porque F y A están sobre el mismo cuerpo. Adicionalmente, pues sabemos que mi velocidad de A es 0. Entonces únicamente tendría que venir y mirar o calcular cuánto es esa velocidad de F con respecto a A, que sería entonces omega 1 por la longitud a F. Omega 1 ya lo tenemos porque me lo están dando, son 5 radianes por segundo. La longitud a F también es un valor dado, esto básicamente me quedaría que son 5 radianes por segundo por la longitud a F, que son 50 milímetros. Vemos entonces que esa primera velocidad de F con respecto a A sería 250 milímetros por segundo. Ya teniendo entonces la magnitud, me faltaría la dirección. Entonces, ¿cómo era la dirección de esta? Como los dos están sobre el mismo cuerpo, pues esa velocidad es tangente a ese radio, o sea que básicamente estaría aquí más o menos a 90 grados. Esta línea 1, 90 grados. ¿Y en qué dirección? Pues porque puede ir en esta dirección o puede ir en esta dirección. ¿Cuál de las dos direcciones serían? ¿Qué me indica en cuál de las direcciones va? El omega. Omega. El omega es antihorario, entonces esa velocidad tiene que ir perpendicular al radio en dirección del omega. Ya tenemos la dirección, ya tenemos la magnitud. ¿Qué me faltaría para dibujarlo? Pues muy sencillo, yo no puedo dibujar milímetros por segundo, yo tengo que venir y definir
mi factor de escala de velocidades. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que esos 250 milímetros por segundo me midan 25 milímetros en el plano. A veces, o muchas veces, lo que hace la gente cuando no tiene mucha idea es que este mismo número que coloco acá, lo coloca acá y también lo coloca para el factor de escala de aceleración. En este caso vamos a hacerlo, vamos a ver si el dibujo nos queda bien así. Entonces tendríamos que me estaría dando un factor de escala de 10 milímetros por segundo sobre en el plano. Y ya sabemos entonces que ese primer término de velocidad de f con respecto a nos tiene que venir 25. Vamos a hacer el dibujo acá más o menos. Definimos el polo tiene que estar A, tiene que estar C, midiendo entonces 25 perpendicular a esta línea, encontraría entonces mi punto B. Vamos a hacerlo ya bien acá. Entonces tenemos un punto que va a ser el polo. Vamos a tirar una línea. Esta línea tiene que ser perpendicular a esta, ¿no es cierto? Perpendicular. Midiendo 25 milímetros. Vamos a colocar el nombre de las cosas. Aquí está el polo. También estaba el punto A, donde también estaba el punto B. Con esa información, pues encontramos fue el punto F. Ya tenemos entonces dibujado ese punto F, y como ya tenemos las entradas, pues ya tenemos la velocidad del punto F, digo, el punto C, y velocidad del punto F. Entonces ahora sí voy a plantear velocidad de F3 con respecto a esos dos extremos. Entonces tendría que mi velocidad de F3 es igual a mi velocidad de F más velocidad de F3 con respecto a F. Y la otra ecuación entonces sería que velocidad de F3 es igual a velocidad de C más velocidad de F3 con respecto a C. Ya teniendo eso, entonces vamos a hacerlas. F, que ya las tengo dibujadas, entonces necesito saber la dirección de la velocidad de F3 con respecto a F y la dirección de la velocidad de F3 con respecto a C. Vamos entonces a pensar en esta velocidad de F3 con respecto a F. Entonces, esta velocidad F3 con respecto a F, ¿en qué dirección va? Sería paralelo a 3. Paralelo a esta línea. ¿Por qué? Porque F3 y F están en el mismo punto, diferentes cuerpos. Uno pertenece al cuerpo 5, otro pertenece al cuerpo 3. Entonces, ¿cómo se puede mover este cuerpo 3 respecto al cuerpo 5? Y miren que están unidos por un deslizador, entonces tienen que mover en la dirección de ese deslizador. Entonces, esa es la dirección que nos está diciendo los compañeros, paralelo a ese cuerpo 3, o más bien no lo llamemos 3, llamémoslo 5, porque mire que 3 es toda la barra, son las dos líneas, en cambio 5 sí eso lo es. Igual si lo quieren llamar 3, pues mucho cuidado cuando, cuando tiren la paralela, no la vayan a tirar a esta otra, porque miren que esta también es 3, y de pronto pues pueden llegar a confundirse, ¿verdad? Por eso más bien lo vamos a llamar paralelo. Listo, ya teniendo entonces esa paralela 5, entonces ahora vamos a mirar este otro término. Vamos a mirar la velocidad de F3 con respecto a C. Entonces esa velocidad de F3 con respecto a C, ¿en qué dirección va?
Perpendicular. ¿Perpendicular a qué línea? A la 3. No, No, mucho cuidado. no tiene dibujada. Toca, Hay que porque dibujarla. el punto C está aquí, el punto F3 está aquí, entonces sería perpendicular a esa línea roja que acabo de dibujar. Sí, también es 3. O sea, el compañero en realidad no está completamente mal, porque esos dos están ahí también sobre el punto 3, pero ahí vuelve y entramos a lo mismo, que hay que tener cuidado, porque 3 está compuesto por varias líneas, entonces aquí sería que ese es perpendicular a esa línea de F. Bien, entonces ya teniendo eso, entonces vamos a dibujarla sobre F, dibujo una paralela a 5, vamos a dibujarla más o menos. Sobre F dibujo una paralela a 5, más o menos paralela, y sobre C dibujo una perpendicular a CF, perpendicular a esta línea roja, pasando por C, les tendría ahí más o menos esta pequeña línea que acabo de dibujar, y donde se me crucen, entonces ¿a qué punto encuentro ahí? Encuentro a mi punto F3. Voy a borrar un poquito para que quede mejor. Y ya cierro mi polígono con las cabecitas de las flechas. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, entonces, que si este dibujo me estuviera quedando muy pequeño en la hoja, podría modificar este factor de escala de velocidades para que el dibujo fuera más grande. No lo vamos a hacer pues porque aquí tenemos la ventaja de que puedo acercar o puedo alejar, pero pues a veces si estoy trabajando en el papel pues toca hacerlo. Listo, entonces vamos a dibujar esas dos direcciones ahora en el plano. Pues sobre F dibujo una paralela 5, la línea tiene que ser paralela a esta, ¿no? Paralela ahí sobre el que se desliza 5. Y ahora esta línea tiene que ser, pues todavía no he dibujado esa, ¿no? Perpendicular una línea constitución a esa que acabo de dibujar, que es mi línea CS. Esta y esta tienen que ser perpendiculares. Aquí son perpendiculares. Voy a conectar un poquito. Y entonces ahí encuentro mi punto F3. Bien con eso. Entonces ya teniendo la velocidad, bueno, dudas hasta el momento, preguntas. Si no hay dudas, entonces ya tenemos velocidad de F3, como me piden las velocidades de aceleración angulares de todos los elementos, entonces es necesario encontrar omega 3 y es necesario encontrar omega 5, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo podemos encontrar omega 3 o cómo podemos encontrar omega 5? La velocidad de F3 con respecto a C. F3 con respecto a C, vemos que F3 y C los dos pertenecen al mismo cuerpo, antes yo puedo venir y decir, vamos a aprovecharnos de esa velocidad de F3 con respecto a C, que esa velocidad tiene que ser igual a ¿quién? A omega 3 por esa longitud entre F3 y C, o la longitud de FC. Y ahí vemos entonces que ese omega 3 sería velocidad de F3 con respecto a C sobre la longitud de C. Vamos a encontrarla. La velocidad de F3 con respecto a C, ¿cuál de estas tres líneas hay en el dibujo de velocidad? Una vez el factor de escalas. La velocidad de F3 con respecto a 3 sería, con respecto a C sería el factor de escala por la longitud. Pero
¿cuál de las tres? ¿La verde, la morada o la roja? La roja. La roja, ¿no es cierto? Esa es F3. Entonces, voy y miro esa distancia, que sería entonces F3C, y lo multiplico por el factor de escala de velocidad, como está diciendo el compañero, por eso siempre tengo que tener cuidado con eso. Y ahora la longitud FC, vemos que aquí no me la dan, esa distancia no la dan, entonces tengo que medirla, ¿dónde la mido? Entonces voy y la mido en el plano, y acuérdense que entonces estas distancias son mayúsculas porque son distancias, y como la mido en el plano, la tengo que multiplicar por mi factor de escala de longitud. Vamos a ver cuánto nos da. Entonces tenemos a ver F3 con respecto a C, que sería entonces esta distancia, entonces está dando 7.89, 7.89 metros en el plano, que lo medí en el plano, multiplicado por mi factor de escala de velocidades, que son 10 milímetros por segundo. Todo eso lo va a dividir por la distancia FC, antes voy a ir a medir la distancia FC, esta, ¿no? Midiendo 30.98, que lo medí en el plano, lo va a multiplicar por ese factor de escala de longitudes, que son 2. Y con eso entonces ya puedo encontrar cuánto es omega 3. Por favor, alguien hay que nos colabore con la calculadora. 1.27. 1.27 radianes por segundo. ¿No nos dan respuestas? 1.273. ¿Bien? 1.27 radianes por segundo. Ya tenemos la magnitud. ¿Qué nos faltaría? La dirección. La dirección. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo determinamos la dirección? Pues, miro esta velocidad de acá, ¿cierto? Velocidad de F3 con respecto a C, que dijimos que es esta línea roja. Entonces voy a colocarla sobre F3 y voy a mirar cómo gira con respecto a C. Entonces voy a ponerlo aquí y va en esta dirección, ¿no es cierto? Esta es mi velocidad de F3 con respecto a C. Entonces, ¿cómo me gira F3 con respecto a C? Vemos que nos va a girar Horario. Giro horario. horario, ¿cierto? Entonces ya tenemos esa dirección de omega 3. Listo, ya tenemos omega 3, pero todavía nos está faltando un omega, nos está faltando omega 5. Es como calculo omega 5. Sería el mismo omega 3, omega 3, omega 4 y omega 5, los mismos. Omega 3, omega 4 y omega 5 son los mismos. ¿Por qué? Pues porque dicen que están unidos por eso. ¿Sí? Omega 3 tiene que ser igual a omega 5. Pues el compañero fue un poco más adelante y una vez dijo omega 4. Son los mismos, 1.27 radianes por segundo. Ahí, y acuérdense que no solo son iguales en magnitud, sino que también tienen que ser iguales en dirección. ¿Bien hasta ahí? ¿Preguntas ahí con las velocidades de este primer grupo? Entonces, si ya acabamos velocidades de ese grupo, entonces ahora vamos a entrar a pensar en el otro grupo, entonces que está formado por E, D y B. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿puedo plantear entre D y B? ¿Podría plantear la ecuación? Sí. Sí, ¿cierto? Están sobre el mismo cuerpo, sin ningún problema. Entonces ahora vamos a pensar en el otro. Entre D y E, ¿puedo plantear? Sí. Sí, pues porque
miren que no pertenecen al mismo cuerpo, pero como el rotacional está ahí directamente sobre el prismático, entonces son diferentes cuerpos, pero ya están en el mismo sitio. Entonces no tengo la necesidad de proyectar, simplemente pues por la disposición como está el grupo, pues en este caso no me va a tocar. Cosa diferente sería si, por ejemplo, esto viniera así. ¿Sí? En ese caso, entonces, por ejemplo, si esto fuera D y E no estarían sobre el mismo cuerpo. Ahí sí me tocaría proyectar, pero en este caso, pues no nos toca, sino que él ya está ahí. Entonces, podemos plantear velocidad de D con respecto a E sin ningún problema y velocidad de D con respecto a E. Vamos a hacerlo, entonces tenemos que bueno, sí la puedo plantear, pero pues necesito conocer las dos, la velocidad de B y la velocidad de D. ¿La velocidad de B ya la tengo o no la tengo? ¿La velocidad de B la tengo o no la tengo? Sí, claro, están en el polo. Pero, ¿no es cierto? Está en el polo. Ningún problema. Listo, ya la tengo. Ahora entonces, velocidad de E. ¿Ya la tengo o no la tengo? La podría calcular. No la tengo, pero la puedo Voy a calcular. calcular. ¿Y cómo la puedo calcular? Con respecto a la velocidad de C, Y porque entonces vemos que E, que ese cuerpo es el mismo 3, ¿no? Entonces vemos que podemos plantearla entre E y C sin ningún problema, porque adicionalmente ya tenemos este omega 3 aquí. Entonces vamos a plantear velocidad de E va a ser igual a la velocidad de C, que la velocidad de C ya la tengo, más la velocidad de E con respecto a C. Entonces, esa velocidad de E con respecto a C sería entonces igual a omega 3, porque el punto E y el punto C, los dos pertenecen a ese cuerpo 3 por la longitud entre E y C, o entre C y E, no hay ningún problema. Al revés. Velocidad de C. Estaba bien. Qué pena. Velocidad de E con respecto a C. Omega 3 ya tenemos el valor, son 1.27, pero no tengo la longitud de C porque esa longitud no me la dan, entonces debo encontrarla, o sea que esto más bien lo podemos escribir como omega 3 por la distancia S, que es una distancia que mido en el plano. La mido en el plano, pues me va a tocar multiplicarlo por el factor de escala de longitud. Banda, no moleste. Entonces vamos a tener que son 1.27 radianes por segundo, que es el omega 3, por la longitud de C, entonces tengo que dividir. Bueno, me olvidé, pero aquí no solo está D, sino que también está ¿quién? Ahí. La distancia S, que sería entonces la distancia que hay entre estos dos puntos, que son 26.54 por 26,54 milímetros y lo medí en el plano, lo multiplico por mi factor de escala de longitudes, que son 2 milímetros sobre el longitud de papel en el plano, y con eso entonces ya puedo determinar cuánto es la magnitud de esa velocidad con respecto a C. ¿Alguien que por favor nos colabore? El miedo, muchachos.
67.41. Tenemos que nos Uf. están dando, Sí. ¿sí? 67.41 milímetros por segundo, pero esta distancia yo no la podría dibujar en el plano, entonces lo que podemos decir, no, entonces esa distancia que va a haber entre E y C, simplemente esa velocidad de E con respecto a C, divida mi factor de escala de velocidades, entonces sería 67,41 metros por segundo, dividido el factor de escala de velocidades que me dio 10 metros por segundo sobre el plano, que sería 6,74 milímetros. Con eso ya tenemos la magnitud, ya puedo dibujar esa magnitud, pero todavía me falta determinar la dirección de esa velocidad de E con respecto a C. Entonces, ¿en qué dirección va esa velocidad de E con respecto a C? Perpendicular y en Perpendicular. sentido del omega, o sea, antihorario. Entonces el compañero nos dice perpendicular a la línea S, porque los dos pertenecen al cuerpo, a ese cuerpo 3, entonces podría ser hacia arriba o podría ser hacia abajo. En este caso, pues tenemos que mirar cómo me gira con respecto, que me gira en dirección de omega 3, ese E con respecto a C, entonces tendría que ir hacia abajo. ¿Para qué? Para que E gire con respecto a C en dirección del omega 3. Listo, ya tenemos la magnitud y también tengo la dirección, entonces ningún problema, ya lo puedo dibujar. Entonces aquí perpendicular a esa línea CD, midiendo 6.74. Entonces que por ejemplo este dibujo está demasiado pequeño, y el problema con el dibujo demasiado pequeño es que pierdo precisión, porque todo me queda encima de todo, y ustedes pues ya saben un poquito de dibujo, y los dibujos muy pequeños no son tan precisos. Entonces, perpendicular a esa línea de E, más o menos, midiendo 6 milímetros, encontraría mi punto E. ¿Bien? Vamos a dibujar entonces ese acá. Entonces, esta línea y esta línea tienen que ser perpendiculares, y tiene que medir la línea del coche. Y midiendo entonces, ¿cuánto era? 6.74. Pues ahí ya encontraría el punto P. Vamos a borrar estas cotas para darle un poquito de claridad al dibujo, porque vemos que se está quedando todo encima de todo. Profe, ¿es con respecto a C o con respecto a D? Esa es la que dice acá la ecuación. Ah, ya. Acá me dice, para encontrar a E, entonces póngala encima de ¿quién? De C, con esa magnitud y esa dirección. Ya, ahí encuentra el punto P. ¿Ven ahí? Listo. Entonces, ahora sí, ya tengo la velocidad en P, que es 0, y ya tengo la velocidad de E. Entonces, ahora sí puedo plantear velocidad de D con respecto a E y velocidad de D con respecto a B. Vamos a plantear entonces esas dos. Ahí tenemos velocidad de D
igual a velocidad de E más velocidad de D con respecto a E. Esta es la primera de las ecuaciones. La otra entonces me dice velocidad de D es igual a velocidad de B más velocidad de D con respecto a B. Vamos a dibujarlas a ellas, pero pues para dibujarlas tengo que conocer la dirección de estas dos velocidades. Entonces vamos a mirar la dirección de la velocidad de D con respecto a E. Entonces, ¿en qué dirección va esa velocidad de D con respecto a E? Perpendicular al eslabón 2, en el sentido de omega 2. Pero pues. Mucho cuidado, son D y E, no D y Ah, B. ya, ya. Vamos en esta. Paralelo al eslabón guía. Ahí está, ¿cierto? Mire que es como la dirección de 4. Entonces decimos que es paralelo a cómo se tiene que deslizar ese 4. ¿Sí? Ahora entonces si vamos a mirar la otra, velocidad de D con respecto a B. ¿Esa en qué dirección tiene que ir? Es perpendicular al eslabón 2. Ahora sí está, si tiene que ir perpendicular al 2 porque D y B los dos pertenecen a este cuerpo. Entonces ya tenemos las direcciones, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujar esas direcciones. Entonces sobre E voy a dibujar una paralela a 4. En este caso, entonces, me va a tocar hacer trampa. Dibujo una paralela a 4 que me quedaría así, mientras que la otra sería una perpendicular que me quedaría más o menos en esta dirección. Entonces, este, por ejemplo, nos sirve como un buen ejemplo. ¿Para qué? Para decir que ese factor de escala de velocidades que yo hubiera tomado, por ejemplo, si este dibujo que estamos viendo ahí de velocidades, si este fuera mi dibujo de velocidades, uno diría, ese dibujo de velocidades no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque me está dando demasiado pequeño. Miren que al final, para yo poder hacer ese dibujo, me tocó acercarlo y eso es algo que yo no puedo hacer en la hoja. Entonces, en este caso yo diría, no, lamentablemente estos 25 milímetros de papel que yo tengo aquí, o estos primeros 25, no me sirvieron. Me quedó muy pequeño el dibujo, tengo que hacer el dibujo muy grande. Entonces, ¿qué haría? Entonces, cambiaría este valor, por ejemplo, a 50 o un valor más grande, lo que me aumenta el factor de escala, bueno, me disminuye el factor de escala de velocidades, pero me aumenta el dibujo y ya el dibujo me quedaría más claro. Entonces lo más conveniente sería borrarlo y volver a hacer todo el dibujo. Sí, es mucho trabajo, sí, a veces pasa, también a veces pasa. Lo bueno es que pues aquí tenemos la herramienta y en esta herramienta pues simplemente podemos acercarlo o alejarlo sin ningún problema. Entonces no vamos a cambiar el factor de escala, pero pues sería muy recomendable, entonces por ejemplo pasar de estos 50, aumentarlos a unos 50 para que el dibujo sea el doble de grande. ¿Ven ahí? Entonces ahí haciendo esos dos dibujos encontramos la velocidad del punto. Intentar hacer las cabezas de las flechas, como es posible, pero pues ese dibujo, por ejemplo, no es aceptable. Rebájenle al profesor por ese dibujo tan chiquito. Vamos a hacer ahora entonces esas dos direcciones. Entonces tengo velocidad de D con respecto a E, que tiene que ser paralela a 4 sobre E. Entonces, esta línea tiene que ser... pero que esta vaina me coge un enganche. Esta línea y esta línea tienen que ser paralelas. Y la otra línea, entonces me dice que tiene que ser perpendicular a 2. Entonces, la otra línea, este es 2, esta y esta tienen que ser perpendiculares
Le quité la cota de E, ¿no? ¿Cuánto era que tenía que medir? 674. Vamos a unir los dos puntos. Entonces ahí me aparece entonces ese punto que era B. ¿Ven ahí? Entonces ya tengo dibujada, pues no, no está bien, pero aquí sí está bien, la velocidad de D. Para terminar, entonces me faltaría encontrar omega 4 y omega 2, pero bueno, omega 4 ya nos lo dijo el compañero antes, entonces el que por ahora me falta es ese omega 2. Entonces, ¿cómo puedo calcular ese omega 2? Con la velocidad de D con respecto a B. Entonces podemos decir que la velocidad de D con respecto a B sobre esa longitud de D. La longitud de B creo que me la dan. Entonces, no hay problema. Pero la velocidad de D con respecto a B, pues esa sí me va a tocar ir y medir entonces qué distancia tengo entre DB y la dividido por esa longitud. Entonces tengo que venir y medir. Entonces, ¿cuál sería? Sería esta morada, ¿no es cierto? Entre D y B. Entonces, voy a medir esa, la multiplico por mi factor de escala. Multiplico por mi factor de escala de velocidades y lo divido entonces ya por la longitud. Entonces vamos a medirlo. Son 7.06. Hay casos, me hace caer en cuenta que acá también va el punto B. Ponemos 7.06 por mi factor de escala de velocidades, que son 10. Sobre la longitud real entre D y B, que pues esa me la dan, por eso no la voy a medir, son 60. Entonces con eso ya puedo entonces, creo que es 1.33. Alguien que nos colaboren. No, 1. Alguien que nos colabore con la calculadora, por favor. Pues a mí me da 1.176. 1.17 radianes por segundo, pues ya que tenemos respuesta 1.18, pues no está tan mal, ¿no es cierto? Está muy parecido. Ya tenemos la magnitud, me faltaría la dirección. Entonces, para la dirección, entonces, ¿cómo hago? Entonces, me voy a llevar la velocidad de D con respecto a B, que es esta pequeña morada. Voy a borrar esta para que no me estorbe. La velocidad de D con respecto a B nos queda hacia abajo. Entonces miro cómo me gira D con respecto a B, y entonces D con respecto a B me quedaría girando en sentido antihorario. ¿Sí? ¿Bien con ese sentido? Pues ya tendría la magnitud, que son 1.17, y el sentido sería antihorario.
¿Bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Antes de empezar con aceleración. Si no hay dudas con esa, entonces vamos a empezar con aceleraciones. Vamos a esto. Listo, vamos a empezar entonces con aceleraciones. Acuérdense que entonces el procedimiento que seguimos para velocidades, pues ese procedimiento me guía para resolver aceleraciones. Entonces en este caso, por ejemplo, empezamos planteando velocidad de C y velocidad de A. Entonces lo mismo vamos a hacer aquí, vamos a empezar planteando aceleración de C, que es aceleración de C, entonces sería 0, y planteando la aceleración de A, que también sería 0, porque están sujetos al vacío. Listo. Con esta ya tenemos esta. Bueno, por acá también tenemos la de B. Tenemos aceleración de C, aceleración de A, aceleración de B. Luego entonces me dice plantee aceleración de F con respecto a plantear aceleración de F con respecto a entonces de F igual a aceleración de A más aceleración de F con respecto a A más aceleración de F con respecto a. Y vamos y miramos entonces aquí, antes F y A están sobre el mismo cuerpo. ¿Ves qué aceleraciones tenemos? Normal y tangencial. Normal y tangencial. Pues vamos a calcular lo que podamos de ahí. Entonces la aceleración normal de F con respecto a A sería igual a ¿qué? Omega cuadrado por la longitud de FA. Omega cuadrado por la longitud entre FA. ¿Qué omega? Omega 1, ¿no? Pues porque eso es espacio del cuerpo 1. Vamos a calcularla, entonces omega 1 nos decían que eran 5 radianes por segundo, entonces vamos a tener 5 radianes por segundo al cuadrado por la longitud a F. Me va a volver loco cuando me vaya todas las veces. Que son 50 milímetros, entonces por 50 milímetros, entonces ya tendríamos la magnitud de esta aceleración normal, que sería entonces 1250. 1250 milímetros por segundos al cuadrado. Pues ya tenemos la normal, entonces ahora vamos a mirar la tangencial de F con respecto a A, y esa tangencial a que es igual. Omega 1 por la longitud de FA. Mucho cuidado. Omega. Alfa. Alfa 1. Eso, alfa Por la 1. longitud de F con respecto a A. Y entonces alfa 1, ¿cuánto es? 0. Cero. Está 0, entonces pues sería como, dejamos la suma simplemente hasta acá, ¿no es cierto? O sea, este término de 0, entonces no vamos a necesitar un N1, sino que simplemente entonces sobre A coloco esta y ahí encuentro a F. Solo que pues no puedo dibujar 1250 milímetros por segundo al cuadrado, entonces tengo que definir a quién. Voy a definir entonces mi factor de escala de aceleraciones, y en este caso entonces vamos a decir que son 1250, va a ser la aceleración normal de F con respecto a A sobre lo que quiero que me mida esa distancia, y en este caso pues la distancia va a ser entre A y F,
Recuerden que no le coloco entre A y N1, pues porque este término es 0, sino pues colocaría aquí ese punto que me facilitara dibujarlo todo. Pero en este caso no lo voy a hacer porque es continuo. Entonces esto va a ser igual a la distancia que voy a tener. Aceleración normal, que son 1150 milímetros por segundo al cuadrado. Y entonces, ¿cuánto queremos que nos mida esa aceleración, esa AF? Pues vimos, pues aquí podríamos colocar 25 y mirar si el dibujo nos da muy pequeño. Ustedes ya saben, esos factores de escala, puro prueba y error. Vamos a probar con 25 milímetros de papel. En el plano, digo, esperemos pues que no nos quede muy pequeño así como nos pasó. Entonces, tendríamos 1250 dividido 25, que nos estaría dando, creo que 50, ¿no? ¿Sí a 50? Sí, profe. Entonces ya tengo mi factor de escala de aceleraciones. Ya tengo la magnitud de la aceleración normal, porque la tangencial pues ya vimos que es 0, entonces no la vamos a dibujar. Me faltaría entonces saber la dirección de esa aceleración normal de F con respecto a A, que esa dirección, ¿en qué dirección queda? ¿La normal en qué dirección queda? Sentido contrario al radio. O sea, voy de F a A, más o menos. Ya tengo la magnitud, ya tengo la dirección, ya puedo empezar a dibujar. Pues entonces primero a dibujar el polo. No es el polo donde están entonces A también, donde también está C, donde también está B. Perfecto. Bueno, es polo de aceleración, entonces aquí como lo puedo dibujar en P sin problema. Pues, entonces midiendo 25 en esa dirección antes. 25 en esta dirección, voy a encontrar a quién, voy a encontrar a mi punto F. Bien, ¿dudas ahí antes de hacer el dibujo de aceleraciones en la otra hoja? ¿No hay dudas? Pues vamos a hacerlo. Dibujo de aceleraciones aquí. Entonces, este va a ser mi polo. Voy a fijar. Ahí está el polo de aceleraciones. Está el punto A, está el punto C. Y una vez pongamos el punto B para luego no estar por ahí peleando con estas cosas. Listo. Entonces, dijimos que paralelo en 1 a 1 hacia abajo, midiendo 25. Paralelo a 1 hacia abajo, midiendo 25, encontramos a nuestro punto F. Entonces, ya tenemos a F. Ya que tenemos a F, entonces venimos acá a ver qué nos decían. Encuentre a F, y una vez que encuentre a F, plantee F3 con respecto a F y F3 con respecto a C. Vamos a hacer lo mismo. La aceleración de F3 con respecto a F, aceleración de F3 va a ser igual a la aceleración de F más aceleración de F3 con respecto a F más aceleración de F3 con respecto a F. ¿Y F3 y F están sobre el mismo puerto o están en el mismo punto? Mismo punto. Mismo punto, diferente cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué aceleraciones son? Coriolis. Y vamos a tener aquí entre la aceleración de Coriolis y
relativo. Entonces esa sería una de las ecuaciones. Si miramos velocidades, me decía, también planteé F3 con respecto a C. De F3 va a ser igual a aceleración de C, más aceleración de F3 con respecto a C, más la otra aceleración de F3 con respecto a C. Y si miramos F3 y C, ¿están sobre el mismo cuerpo o están sobre el mismo punto? Mismo cuerpo. Entonces, ¿qué aceleraciones tengo? Normal y tangencial. Normal y tangencial. De estos, entonces, acuérdense que la Coriolis y la normal las puedo calcular y las otras necesito conocer son las direcciones, ¿no? O sea, las rojas conozco magnitud y dirección, mientras que las azules únicamente puedo conocer dirección. Vamos entonces a calcular esa aceleración de Coriolis de F3 con respecto a F y la normal de F3 con respecto a F. La normal de F3 con respecto a F. De la aceleración de Coriolis de F3 con respecto a F, ¿a qué va a ser igual? Dos veces omega 3 o 2 por la velocidad de F3 con F. ¿Ven ahí? Dos veces omega 3, pues omega es el sobre el que nos estamos deslizando, entonces puede ser omega 3, aunque si coloco omega 5 o omega 4 no habría ningún problema. Por ejemplo, que omega 3, omega 4 y omega 5 son los mismos. Y velocidad de F3 con respecto a F no la he calculado, pero pues si miramos aquí tenemos el punto F3 y tenemos el punto F, entonces simplemente sería medirla y multiplicarla por el factor de escala de velocidades. Ya esta la podemos calcular como 2 por omega 3 por esa distancia entre F y F3 allá en el plano, multiplicado por mi factor de escala de velocidades. Entonces tenemos que esto va a ser 2 por omega 3, que omega 3 nos estaba dando 1.27 radianes por segundo, por mi factor, digo, por la distancia entre F y F3. Tengo aquí al diagrama de velocidades. F, F3, que sería esta distancia a la que necesito, ¿cierto? Esta de 21.31. Entonces, por 21,31, y eso fue medido en el plano, lo multiplico por mi factor de escala de velocidades. No son 50, no, 50 es de aceleración. De velocidades que son 10. Y con eso, entonces, ya puedo calcular cuánto es esa aceleración de Coriolis. La aceleración de Coriolis de F3 con respecto a F. También que me colabore ahí, por favor. $541.27 milímetros por segundo al cuadrado. Entonces ya tengo la magnitud de la aceleración de Coriolis. ¿Me falta qué? La dirección. Entonces, ¿cómo es que determino la dirección de esa aceleración de Coriolis? $90 en dirección del omega, girando 90 grados. Esta velocidad la giro 90 grados en dirección de este omega 3. Entonces, primero, la velocidad de F3 con respecto a F, miren que quedó hacia abajo. Esta es
esta era la dirección de mi velocidad de F3 con respecto a F. La voy a girar 90 grados en la dirección de omega 3. Y omega 3 nos dio horario. Entonces, si la giro 90 grados, dirección de omega 3, mire cómo me va a quedar ahora. Pues más o menos en esa dirección. Más o menos así es. Me va a quedar entonces la dirección de esa aceleración de Coriolis de F3 con respecto a F. ¿Bien ahí? Antes ya tenemos la dirección perpendicular a esta velocidad. ¿Ves? Así hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces ya tengo la Coriolis, entonces esta ya la podría dibujar. Esta aceleración relativa de F3 con respecto a F, ¿en qué dirección me quedaría? No sería paralela a 3, bueno, a 5, donde se mueve el deslizador. Sería paralelo a 5, ¿cierto? ¿Cómo se puede mover un punto que pertenece a 5 respecto a un punto que pertenece a 3 antes? ¿Cómo puede acelerar en realidad? Vemos que tiene que ser paralelo. Entonces con esta ya no habría ningún problema, ya la puedo dibujar. Vamos entonces ahora en la otra ecuación. Entonces en la otra ecuación me dice, primero calcula entonces aceleración normal. La aceleración normal de F3 con respecto a C sería igual entonces a omega al cuadrado por la longitud F3. Que omega, pues como F3 y C, los dos están sobre 3, pues sería omega 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué es? Omega 3, que son 1. Pero esperen que no, ¿ya tengo esta longitud de F3C o no la tengo? Es acá, ¿no es cierto? Esta que esta en realidad la podríamos escribir como omega 3 al cuadrado por esa distancia entre F y C por mi factor de escala de longitud. Me va a quedar 1.27 radianes por segundo al cuadrado por esa distancia FC, que son 30.98. Si no se acuerdan o si no la ven por ahí fácil, igual pueden ir a medirla acá. Distancia entre F y C, 30.98, multiplicado por mi factor de escala de longitudes, que creo que era 2. Y con eso entonces ya puedo calcular esa aceleración normal. Entonces me digan por favor ahí con la calculadora. Noventa y 99.9. 99.9. Ajá. Eso suena como siempre. 99.9 milímetros por segundo al cuadrado. Ya tengo entonces la magnitud, me faltaría la dirección. Entonces, esta dirección, como es la aceleración normal de F3 con respecto a C, entonces sería contrario al radio, que va de C a F3, o sea, me va a quedar F3 con respecto a C, C va a C. Entonces me queda en esta dirección. ¿Sí? ¿Bien con esa dirección? Entonces ya tengo la dirección de la aceleración normal, que sería entonces la paralela
a esa línea FC, pero pues es perpendicular a esa velocidad relativa. Pues ya tengo esas dos direcciones. Me falta la dirección de la tangencial, pues como es una tangencial simplemente entonces sería tangente a ese segmento de recta FC. Vamos a colocar entonces aquí un puntico que me colabore, que lo podemos llamar K3, mientras que aquí vamos a colocar otro puntico que lo vamos a llamar N5. Porque lo quiero llamar N5, no habría ningún problema con llamarlo N3 o N Pedro o N Sara, no hay ningún problema. Entonces, la distancia, porque esta no la puedo dibujar porque no a milímetros por segundo al cuadrado. Entonces, para poder dibujarla, lo que podemos decir entonces es la distancia que voy a tener entre F y K3 va a ser entonces esa aceleración de Coriolis de F3 con respecto a F sobre mi factor de escala de aceleración. Mientras que la distancia que tengo entre C y N5 sería la aceleración normal de F3 con respecto a C sobre mi factor de escala de aceleración. De la Coriolis de F3 con respecto a F son 241.27 centímetros por segundo al cuadrado. Voy a dividir por mi factor de escala de aceleraciones, que son 50 unidades, y ahí ya tendríamos entonces la primera distancia entre F y K3. Que entonces entre T y N5 entonces sería la normal, que son 99.9 metros por segundo al cuadrado sobre 50 metros por segundo al cuadrado. Y entonces ya tenemos esa distancia entre F y K3, entre T y N5. Alguien que por favor nos colabore ahí, que va a dar 2. Creo que da eso. .83 me dio a mí. Sí, profe, 10,82. 10.82. Ya tenemos entonces las direcciones de FK3 y de TN5. Las magnitudes, las direcciones ya las conocemos, las direcciones. Entonces vamos a empezar a dibujar. Vamos a dibujar primero esta. Entonces, sobre F, dibujé la Coriolis midiendo 10.82 y entonces en qué dirección me quedaba la Coriolis. Entonces perpendicular a la velocidad relativa hacia abajo. Perpendicular, entonces queda así. Y esta la vamos a dibujar sobre F. Midiendo 10.82. Pues más o menos ahí encontraríamos a mi punto K3. Y sobre esa entonces dibujaría la dirección de la relativa, que entonces dijimos que era paralela a 5. No está muy paralela que digamos. Tampoco está muy perpendicular, ese es el problema. Más o menos ahí entonces tenemos a era K3, y así sobre K3 dibujo esa paralela de A3. Entonces sabemos que por ahí en algún lado va a estar F3. Vamos a dibujar entonces ahora la otra. Entonces dice sobre C, que está aquí en el polo, dibujé la normal, que la normal entonces nos quedó hacia dónde, nos quedó hacia arriba, midiendo 2 milímetros. Vamos a dibujar esa normal.
hacia arriba, más o menos, midiendo 2 milímetros, y ahí encontraría M5. Y sobre esa, entonces voy a dibujar la dirección que sería perpendicular a esta línea, FC, o sea, perpendicular a esta que dibujo aquí, perpendicular a esa. Donde se me crucen, entonces voy a encontrar a mi punto F3. Voy a cerrar entonces el polígono, que tiene ahí el dibujo tan feito. Pues, para eso lo estamos haciendo en SolidWorks, para que ese sí quede bonito. Entonces ya tenemos a F3. ¿Dudas ahí antes de ir a dibujarlo en SolidWorks? Bien, si no hay duda, entonces hagámoslo, entonces listo. Vamos a dibujar primero entonces ese punto K3, perpendicular a la velocidad relativa. Esta tiene que ser perpendicular a esta, ¿no? Esta y esta tienen que ser perpendiculares, midiendo 10.8. Ahí encuentro entonces a mi punto K3. Sobre esa, entonces dibujo la dirección de la relativa, que tiene que ser paralela a 5, entonces esta línea tiene que ser sobre, ahí en alguna parte sobre esa va a estar el punto F3. Ahora vamos a dibujar la otra, entonces sobre C dibujo la normal, que va entonces contraria a esa línea, midiendo 2. Esta línea y esta línea son paralelas, midiendo ¿cuánto? Midiendo 2. Sí, que es muy pequeña. Eso fue lo que... Y sobre eso, entonces voy a dibujar la dirección de la tangencial, que entonces sería tangente a esa línea, entre C y F, o sea, esta línea son perpendiculares. Y ahí donde se me crucen, entonces vamos a tener al punto F3. Listo, entonces ya tenemos ahí más o menos el mismo dibujo, pero este está bonito. Y entonces ya planteé esas dos ecuaciones y encontré el punto F3. Me faltaría entonces encontrar alfa 5, que es igual a alfa 3, que es igual a alfa 4. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el valor de alguno de esos alfa? Alfa 5 o alfa 3 o alfa 4. La aceleración tangencial de... La aceleración tangencial de F3 con respecto a C no sería nada más que alfa 3 por la longitud entre F y C, o sea que ese alfa 3 lo puedo calcular como la aceleración tangencial de F3 con respecto a C sobre la longitud de F. Esa aceleración tangencial F3C sería entonces, es esta, entonces sería la distancia que hay entre M5 y F3 multiplicado por mi factor de escala de aceleraciones, y eso lo voy a dividir por la longitud FC, pero pues esta sería FC
C por mi factor de escala de n. Voy a ir y medir entonces la distancia entre N5 y F3. Bueno, aquí acabo de notar que no le coloqué el nombre a este punto, que es N5. Pues esa distancia entre N5 y F3, que son 37.3, multiplico por mi factor de escala de aceleraciones, lo voy a dividir por la longitud FC, que ya hemos trabajado, 30.98, en el plano, por el factor de escala de longitud, que son 2. Y con eso entonces ya puedo encontrar cuánto es la aceleración alfa 3. Alguien por favor que nos colabore ahí con la calculadora. El 30 y algo. A mí me da 30.1. 30.1. Radianes por segundo al cuadrado. Veamos que si nos haya dado 30.145, lo que debería dar, no está muy mal. 30.1, me falta la dirección, entonces me llevo esa aceleración que es tangencial de F3 con respecto a C, que es esa, y la coloco sobre F3 y miro cómo me gira con respecto a C. Que esta sería mi aceleración tangencial de F3 con respecto a C. Entonces vemos que ese alfa 3 tiene que quedar en sentido horario. ¿Bien ahí? Y entonces, alfa 3 es igual a alfa 4, es igual a alfa 5. Entonces, alfa 5. Alfa 3 igual a alfa 4 igual a alfa 5. Entonces, con eso ya acabamos ese primer grupo de azul. Ya tenemos alfa 3, alfa 4, alfa 5. Ya todo esto ya lo solucionamos para aceleraciones. Nos faltaría entonces plantear aceleración de E con respecto a C, y luego plantear aceleración de D con respecto a E y aceleración de E con respecto a D. Vamos entonces a hacerlo. Miren que estos ejercicios son largos en realidad. Al final uno ya tiende a equivocarse más por cansancio que por otra cosa. Pero pues toca ganar velocidad para poder hacerlo. Vamos entonces a plantear aceleración de E con respecto a C. Ya tenemos que aceleración de E va a ser igual a aceleración de C, más aceleración de C con respecto a E, más aceleración de C con respecto a E. C y E, los dos están sobre el mismo cuerpo porque los dos están sobre 3. C y E los dos pertenecen a cuerpo 3, entonces aquí van a ser aceleración normal y aceleración tangencial. Donde entonces la aceleración normal de C con respecto a E va a ser omega 3 al cuadrado por la longitud CE, donde entonces el omega 3 ya lo tengo, pero la longitud CE no, entonces me tocaría ir y medir esa distancia en el plano y multiplicarlo por el factor de escala de longitud. Y ahora la aceleración tangencial de C con respecto a E sería entonces alfa 3, que lo acabamos de calcular, por la longitud CE, básicamente. Con eso entonces ya podríamos encontrar la aceleración normal de C con respecto a E y la aceleración tangencial de C con respecto a E. Entonces el omega 3, ¿cuánto es omega 3?
1.27 al cuadrado por la longitud EC. Esa habría que medirla, o por acá la tenemos ya escrita, 26.54 por mi factor de escala, longitudes. Entonces acá entonces tenemos alfa 3, que son 30.1 radianes por segundo por 26.54 por 2. Entonces alguien que nos colabore ahí por favor con esos dos resultados. La normal me dio 85.61. La normal, Sí, 85.61. bien. Y la tangencial, 60, 140. Mil 1597.7. 1597.7. ¿Está bien? Sí. Vamos entonces aquí a colocar un puntico que va a ser M3. Ese puntico pues es el que nos va a ayudar a dibujar ahí. Porque entonces vamos a decir que la distancia que hay entre C y M3, por ese puntico fue que aquí no lo llamé 3 y no 5, pero pues si aquí lo hubiera llamado 3, aquí lo hubiera puesto 5 o 4, cualquier forma, mientras usted dibuje bien. Entonces esa distancia entre C y N3 va a ser la aceleración normal de C con respecto a E sobre mi factor de escala de altura. Y luego la distancia entre N3 y E, entonces va a ser esa aceleración tangencial de C con respecto a E sobre mi factor de escala de aceleración. Entonces el de arriba va a ser 85,61 metros por segundo al cuadrado sobre mi factor de escala de aceleraciones, 50. Entonces nos va a dar 1,61. ¿Sí? 1.712. 712. Por otro que no sabe vivir. Y ahora la aceleración tangencial de C con respecto a E, entonces sería 1597,7 metros por segundo al cuadrado sobre 50. Ya tendríamos entonces la distancia entre M3 y E. ¿36? $31,95. Ya tenemos entonces las magnitudes en direcciones. Entonces, la normal iría entonces E con respecto a C, entonces la normal nos iría más o menos en esta dirección.
Y la tangencial entonces iría en dirección de alfa 3, entonces nos tendría que quedar hacia abajo, ¿cierto? Para que E con respecto a C nos gire en dirección del alfa 3, entonces esa aceleración tangencial E con respecto a C tiene que ir en esa dirección. C con respecto a... Ay, aquí tengo un problema con la notación. Por favor, si están copiando, por favor, aquí, muchachos, corrijan porque está al revés. Aquí es E con respecto a C. Lo que les dije, ya cuando ya va uno por aquí, ya son errores más por cansancio que otra cosa. Ya tenemos entonces las direcciones, vamos a dibujarla entonces sobre C, midiendo 1.71. Entonces sobre C, midiendo 1.71. Digamos que más o menos, así muy pequeño, encontramos a M3. Y luego sobre CM3, midiendo 31.95, es decir, bastante más grande. Vamos a encontrar al punto E. Ya teniendo, va a empezar a hacerlo un poquito más rápido, pues solo nos quedan 20 minutos, debería terminarlo por completo. Pues estas dos las voy a plantear un poquito más rápido, lo que es aceleración de D con respecto a E y D con respecto a B. Entonces tenemos que aceleración de D va a ser igual a aceleración de E aceleración de D es igual a aceleración de E más aceleración de D con respecto a E más aceleración de D con respecto a E. B y E están en el mismo punto, entonces tenemos aceleración Coriolis sí relativa, esa sería la primera que tenemos que plantear. La otra entonces es aceleración de D, aceleración de D es igual a aceleración de B más aceleración de D con respecto a B más aceleración de D con respecto a B, donde D y B los dos están sobre el mismo cuerpo, serían aceleración normal y tangencial. Ya teniendo entonces esas aceleraciones, las ecuaciones planteadas, vamos a calcular entonces la aceleración de Coriolis de D con respecto a E, que sería entonces 2 por omega 3 por la velocidad relativa de D con respecto a E, y la normal, que entonces es aceleración normal de D con respecto a B, sería entonces omega 2, es omega 2 al cuadrado por la longitud entre D y B. Entonces tenemos que hacer 2 por omega 3 por la distancia que tengo entonces entre la relativa de D con respecto a E, entonces sería esta distancia entre E y D por mi factor de escala de velocidad. ¿Eso de dónde sale? Pues digamos acá que la velocidad relativa de D con respecto a E es esta pequeña línea azul que tenemos ahí entre D, E y B. ¿Sí? Pues mido esa distancia, la multiplico por el factor de escala de velocidades y esa es la que coloco aquí. Pues vamos a tener que esto es 2 por omega 3, que creo que es 1.27 radianes por segundo, igual ya lo vamos a revisar.
1.27, por la distancia entre E y D. Entonces vengo aquí a Rewards y en el diagrama de velocidades, que es este, entonces mido cuánto es esa distancia entre D y E. 2.1 por 2.1 multiplicado mi factor de escala de velocidades, que ese factor de escala de velocidades era 10. Y con eso entonces ya tendría la magnitud de la aceleración de corriente. Ahora, la normal entonces sería omega 2, que nos dio 1.17 al cuadrado por la longitud de B, que esa longitud no la dan, creo que esa la dan, de B, son 60 milímetros, entonces no hay necesidad de medir nada. Y con eso entonces ya tenemos la Coriolis y la normal. Pues alguien por favor que nos colabore ahí con la calculadora. La Coriolis me dio 53.34. 3.24 metros por segundo al cuadrado. Y alguien que nos colabore con la normal, por favor. 82,13. 82,13 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos la magnitud, nos faltaría la dirección, entonces para la Coriolis de D con respecto a E, entonces vamos a coger la relativa de D con respecto a E y la vamos a girar 90 grados en la dirección de omega 3, entonces primero miremos la relativa de D con respecto a E, que esa nos estaba dando de esta forma, pues más o menos en la dirección de esta aceleración relativa de D con respecto a E, digo la velocidad relativa de D con respecto a E, y la voy a girar 90 grados en la dirección de ¿quién? De omega 3, entonces vamos y giramos omega 3 nos dio en sentido horario, entonces la Coriolis nos va a quedar en esa dirección. ¿Ven ahí? Entonces ya tenemos la dirección de la aceleración de Coriolis, la normal de D con respecto a B, entonces normal de D con respecto a B es contar el radio, entonces de D tengo que ir hacia B, la que nos va a quedar para los lados, esta es perpendicular a la velocidad relativa. Entonces ya tenemos la dirección de la Coriolis, la normal, nos faltaría entonces la dirección de la relativa y la tangencial. Pues la tangencial, pues como le dice el nombre, es tangente a esa línea BD. Y la relativa, entonces vamos y miramos cómo se puede mover un punto que pertenece a 4 con respecto a un punto que pertenece a 3, entonces sería paralelo a 4. Ya teniendo las direcciones y las magnitudes, entonces puedo venir aquí al mamarracho y dibujarlas. Voy a dibujar entonces primero la Coriolis, perpendicular a la velocidad relativa. Viendo, todavía no tenemos todavía las magnitudes. Okay. Vamos aquí a colocar un punto que se llame ¿qué K utilizamos? Si había un K3, entonces llamémoslo K4. Entonces la distancia entre E y K4 va a ser la aceleración de Coriolis de D con respecto a E sobre mi factor de escala de aceleraciones, entonces serían 53.34 milímetros por segundo al cuadrado
divido el factor de escala de aceleraciones, que son 50. Y entonces aquí llamemos este N2. Entonces voy a tener que la distancia entre B y N2 va a ser la aceleración normal de B con respecto a B sobre mi factor de escala de aceleraciones. Entonces serían 82.13 milímetros por segundo al cuadrado sobre 50 milímetros al segundo al cuadrado sobre, fíjate, el de arriba nos da 1.0. Se duerma, hermano. Y 82.13 dividido en 50. $1.64. 1.64. Ahora sí, ya que tenemos las magnitudes, vamos a dibujar entonces las dos ecuaciones. Entonces tenemos K4. Ya dijimos que es perpendicular a S, midiendo 1 milímetro. La dibujo sobre E. Entonces aquí encontraría más o menos a K4. Y sobre K4 dibujaría la dirección de esa tangencial. Ahora la dibujo para no tener que borrar mucho. Voy a dibujar entonces ahora la normal de D con respecto a B, midiendo 1.64 sobre B. Pues aquí tendríamos muy chiquito, tendríamos a N2. Dibujar a las otras dos direcciones me quedaría algo como esto. Y ahí donde se me crucen, voy a tener al punto, ese punto es B. ¿Bien ahí? ¿Dudas ahí antes de dibujarlo en SolidWorks? Vamos a dibujarlas. Entonces dice, sobre E, dibujo esta línea. Este es el de velocidad. Ay, no he dibujado ahí. Ay. No, muchachos, ya. Si nos da el tiempo, no nos da el tiempo. ¿Ustedes son capaces de terminar? ¿O lo terminamos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tienen clase ahorita o...? Pero ve, es que también le íbamos a pedir unos minuticos para unas dudas del taller, del ejercicio. Bueno, entonces dejemos este así. Yo creo que ustedes ya están en capacidad de terminarlo. Simplemente sería acá dibujar a E, ya dibujar las otras y con eso ya podría terminar. Eso sí, para encontrar, esperen ahí rápidamente, para encontrar alfa 2 sería alfa 2. Sería entonces aceleración tangencial de B con respecto a B sobre esa longitud de B, que esta la mío pues de ese dibujo que falta por hacer, y la longitud pues de B que ya la tenemos. Listo, ustedes ya están en, yo diría que ya están en capacidad de terminar este ejercicio con lo poquito que les falta. Dejemos este ejercicio ya así por hoy y miremos qué dudas tienen. Esperen, yo termino aquí de la grabación.